Correa no está. Correa no está. Ahora los que tomo van ausente, ¿eh? Chau. Chau, ¿estás? No, no está, Chau. Sí, Ah, sí, está, sí, sí. acá estoy. Oh. Bueno, Chau. ¿Estás listo? Sí. Bien. Contame un poco la expresión diagrama cerrado, diagrama abierto, diagrama desfasado. Diagrama desfasado se utiliza para ver las presiones de combustión e inyección. En el diagrama abierto se ve lo mismo, solamente que justamente está desfasada la inyección. Y en el diagrama cerrado podemos ver el trabajo. No, pará. En el diagrama cerrado se observa las presiones máximas, sería el diagrama que te da el indicador de Watt. Está bien, pero hay algo que falta aclarar todavía. Dijiste muchas cosas, pero una no la aclaraste. La diferencia entre diagrama desfasado y diagrama abierto. Es cuando se produce la inyección. Y en los dos se En el produce la diagrama, inyección. no, pero por eso, en el diagrama desfasado justamente está atrasada la inyección. Atrasada la inyección. El Sí, atraso y el porque avance de la inyección es un término diferente. Atrasar la inyección o avanzar la inyección es otro tema. No tiene nada que ver con el avance o el atraso de la inyección, es otra cosa. La ubicación del diagrama tiene que ver, porque esa es la explicación. no me acuerdo. Pero bueno, No me tenés acuerdo que saber. bien. Es reubicar la inyección en otra parte de la carrera. Y por eso está desfasada la inyección Pero la a lo palabra que se da ahí. desfasada la inyección es desfasado el diagrama. Desfasada la inyección es medio mal explicado. Está desfasado el diagrama de inyección, que lo coloco en una parte distinta del diagrama. No, no me confunda, porque me decís primero desfasada, me decís que retrasada, avanzada, y no sé bien qué me querés decir. El diagrama hacemos que tenga la combustión en la zona de la carrera de otro pistón. Claro, bueno, si se podría dibujar, se ve que en uno se da una curva normal, por ejemplo, por así decirlo, y en el otro es como que hace un chaflán, es como que pega un salto de golpe. Es que el dibujo lo abrimos, ese es el punto. Esa es la idea. La parte de la decisión se abre porque se hace en la parte de la carrera. Entonces, ¿para qué lo hacemos a eso? ¿Qué función tiene? Mm, Porque eso es lo que se hace a bordo. ¿Para qué se hace? para saber las presiones máximas y la presión de combustión en el diagrama abierto y el diagrama desfasado. Es una de las cosas, pero otra cosa más muestra Y ver el proceso de inyección. el proceso de decisión. Bueno, está bien. Salió, salió. ¿Vos sos Vega? ¿Sos vos? No, chau. Ah, chao. Ah, porque estaba prendido Vega. Chao. Bien. Daza. Daza. Daza está presente. Sí, profe, buen día. Perdón, no podía conectar la cámara ni el micrófono. Ahí estoy. Bueno, Daza. Bien. ¿Qué es el torque y qué es la potencia? Eh, bueno, la potencia en sí es lo que nos da el rendimiento, profe, del motor. ¿Cuánto, cómo le digo? La cantidad de trabajo que va a tener el motor.
Está la mal potencia. explicado eso. Está mal explicado eso. ¿Qué es el par o torque y qué es la potencia? Eh, el par, el torque y la potencia, profe, Son son todas, también, par y torque, par y torque es lo mismo, potencia no, es otra cosa. bueno, No me mezcles todo. sí, profe. Bueno, en realidad, ahora sí entiendo un poco más. El torque y la potencia son las medidas que tiene el motor para que nosotros podamos podamos calcular el rendimiento del motor. Como habíamos visto en clases anteriores, por ejemplo, las curvas características van relacionadas con esos puntos. Pará. Una de las cosas que yo le escapo a ustedes es cuando empiezan a derivar y hablan de lo que yo no pregunto. Yo no Mm, pregunté las curvas características. Te estoy preguntando que me difieras lo que es par y lo que es potencia. Punto. Hay una sola diferencia ahí. eh, yo al menos, profe, como le digo, lo relaciono con eso, con el último diagrama que nos había hecho dibujar, lo relaciono con eso, la verdad. Bueno, pero si vos estás confundido, está mal. ¿Entendés? Vamos a otra pregunta porque esa no la contestaste. ¿Qué es el consumo específico? No Nada. sabría decirle bien, profe, la verdad no sé muy bien. Eh, Buah. Hay que estudiar más. sí, profe. Hay que estudiar más. Eh, te- sí, lo que pasa es que estuve en la clase, pero no volví a repasar. Me Mal acuerdo que es la hecho. eficiencia del motor, pero no podría detallarlo, No, profe. te pasás hablando de la eficiencia y el rendimiento, cosas que yo no estoy preguntando. Yo no pregunto eso, estoy preguntando otra cosa. Bueno, Bueno, sigamos. profe. Disculpe, profe. No, está bien, es un problema tuyo, ¿te das cuenta? Yo quiero que sepas, yo voy a insistir hasta que lo aprendas. No vengo acá a sonar calumnia, al contrario, vengo a que todo aprendan. Los tengo que apretar para que aprendan, para que estudien. Delgado, Sí, profesor. bueno, delgado, diferencia entre par y potencia. Diferencia entre par y potencia. Eh, la potencia es lo que se obtiene del trabajo que realiza cada cilindro. Y el par, Eso suena a guitarra, eso, a que estás inventando. A ver, seguí. ¿El par qué es? y estoy tratando de acordarme lo que más o menos estuvo bien, pero eh, y el par y potencia. ¿La fórmula de par es la misma que la fórmula de potencia? No, a ver, ¿Qué es lo que las no sabría difiere? decirlo. Eh, forma de par y potencia. Que una fórmula eh, que la potencia en sí es igual al par por las revoluciones. Eso está bien, bien dicho, pero no sé si lo entendés. Por lo que me parece no lo entendés. Es lo que me acuerdo, lo que estuvimos viendo. Mm, Es Pero lo que me está mal acuerdo, pero explicado. Trabajo es después, un valor instantáneo. Trabajo es un valor instantáneo. Y sí. potencia es un valor en el tiempo. Mm. Un trabajo, un par, es un valor instantáneo. Peso por distancia, punto.
cuántos pesos por distancia hago en cierto tiempo es potencia. Por eso lo multiplicamos por las revoluciones. Por la revolución. Sí. Yo digo, esta distancia por esto es una palanca. ¿Qué par tiene un motor? Eso es una palanca. Distancia por peso. Ya está. Ese es par. Ahora digo, bueno, ¿cuántos pares hago? Bueno, depende de cuánto lo aplico. En un segundo. Multiplico por las revoluciones, lo divido por 60, ahora tengo potencia. Sí. Vamos a hacerte otra pregunta tentativa. ¿Para qué usamos el diagrama de Sankey? El diagrama en Sankey es un diagrama particular del térmico. Es lo que mide, él era lo que tenía como residuo, espere que vaya formulando, que tenía como residuo que dejaba el trabajo efectivo como residuo, que representa la repartición de calor en franjas horizontales. Y eh, sí, es el dispositivo particular del térmico que se representa la repartición de calor y reparte los calores. Tenés que estar más seguro, estás mezclando un poco, pero en realidad no sirve para ningún cálculo ese diagrama, es un diagrama representativo solamente. Vos empezaste mal Es, diciendo que era un diagrama para calcular, no se calcula nada con ese. Es un dice un diagrama diagrama representativo. del diagrama térmico. Es un diagrama representativo de las distribuciones de los calores. Sí, O sea, el calor que es, entregado con... ¿Qué calores? A ver. eh, el calor aportado y el calor obtenido los gases de escape. ¿Y qué más? La refrigeración, Pero no te puedo ir preguntando de a uno. Vos tenés que contestar todo, ¿te das cuenta? No, no funciona así. refrigeración, gases de escape, eh, el mecánico y el útil. Sí, así es, pero está medio mal contestado vos. Vos sos delgado, ¿no? Sí, señor. Tenés que adecuar mejor tu diálogo técnico, ¿eh? Flores. Flores. Sí, profe. Bien. Decime, Flores, ¿qué es un diagrama de trabajo? Diagrama de trabajo. Un diagrama de trabajo es la representación gráfica de lo que de la representación gráfica del pistón dentro del cilindro en base a la carrera. Y se puede calcular con el indicador de diagrama de Watts. Pero vos escuchame, Manuel. Vos escuchás lo que dijiste. Es la representación gráfica del movimiento del pistón dentro de la carrera. Pero eso no es un diagrama de trabajo. Eso es lo que me estás diciendo, no explica el diagrama de trabajo. O sea, Vos me estás diciendo que el diagrama de trabajo explica el movimiento del pistón y la carrera, ¿ves? Pero eso está incompleto, ¿no es así? a ver, me deja reformularla, profe. ¿Cómo? El diagrama de trabajo eh, representa los gases de combustión dentro del cilindro, las presiones en función de la carrera. Mira, te voy a dar una ayuda. Eso que vos contás es más bien novelado, es una cuestión
para explicarle a una señorita del liceo que no le importan los motores de lo que sería un motor. Para vos que sos un técnico no podés explicar eso. Es una expresión de varias cosas. ¿Qué ocurren en ese diagrama? No es, ay, lo que hace el pistón hace pum, y hace ruidito y se mueve un eje. Y no es así. ¿Entendés lo que te quiero Sí, decir? claro. Ocurren algunas cosas en ese diagrama que nosotros lo vamos a usar para otra cosa. O sea, es más complejo el asunto. Bueno, sí, o sea, yo lo tenía definido así. O sea, Y bueno, si lo tenés definido así, lo tenés mal. no, no. O sea, yo, es la representación, eh, sirve para calcular lo que es la potencia indicada. Eso te voy a preguntar después. Lo que yo quiero que me expliques es el diagrama de trabajo. Dijiste la representación, y ahí va un buen camino. ¿De qué? Es la representación de, de los gases de combustión en el cilindro. O sea, representa lo que es el trabajo del pistón en base a la carrera. O sea, la Tenés mucha presión del dificultad cilindro en para función de la explicar. carrera. Tenés mucha dificultad para explicar. Con lo que vos decís, el trabajo negativo no entra. El trabajo negativo, ¿a qué Como se vos, refiere? ¿A qué al se trabajo refiere? negativo. Nosotros en el diagrama de trabajo operamos con el trabajo negativo y el trabajo positivo. Hacemos Claro, la resta y nos queda el trabajo útil. claro. Sí, 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 que es el trabajo Y entregado bueno, pero al cigüeñal. con tu explicación, vos dijiste la expresión de los gases del pistón en el pistón para darme el trabajo. ¿Y qué? ¿La compresión no entra? Claro. O sea, es la representación gráfica que de las presiones dentro de la cámara de combustión, eh, de todas, o sea, lo que es admisión, lo que es combustible. eh, Pará poquito, pará poquito, pará poquito. En primer año vimos la diferencia entre cilindro y cámara de combustión, volumen del cilindro, volumen de la cámara de combustión. Y vos dijiste, es la presión que ocurre en la cámara de combustión. Ah, ¿y en el cilindro no ocurre nada? sí, 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 está, cilíndrico. Pero te das cuenta, me estás contestando de parejo. Sirve para calcular eh, una representación gráfica de los gases de combustión en el cilindro que, eh, re- eh, se- que tenés distintos tipos de trabajo. Tenés el trabajo total y tenés o sea, la potencia efectiva, que es la entregada del cigüeñal. Por Estás una serie. confundiendo. En el diagrama de trabajo no se habla de potencia efectiva. ¿Qué hay en los ejes de los diagramas de trabajo? En la ordenada y en la abscisa. ¿Qué es lo que tengo? eh, en la ordenada y en la abscisa está lo que es, bueno, la abscisa sería sobre el eje X y la ordenada sería la presión, la presión y la carrera. En la ordenada está la presión y la carrera. No, en la abscisa está la presión y en la ordenada la carrera. En la, no te entendí porque sale muy bajito tu voz. ¿En la qué dijiste? En la, en la, en la abscisa está la presión y en la ordenada la carrera. ¿Está bien eso? ¿Cuál es la abscisa? ¿El eje X o el El eje eje Y? X. El eje X, ¿Y esa es la abscisa? sí, Sí o no? sí. Y la ordenada qué eje es? La ordenada es el eje, la ordenada, el eje Y.
el eje Y. Y vos dijiste que la presión está en la sisa. O sea, la carrera en el X y la ordenada en el Y. La abscisa es La el eje ordenada en X. el Y, eso está bien, de eso ya lo hablamos. ¿Qué expresás, dónde expresás la presión? ¿En el X o en el Y? Donde la presión en el I. Bueno, es al revés lo que había dicho al principio. Las presiones están en el Y y las carreras están en el X. Bien, son todas las presiones que ocurren adentro del cilindro durante toda la carrera. ¿Qué presiones? Y tener la presión media, tener la La presión. presión media no la da el diagrama, eso es una cuestión, un artificio que usamos nosotros. Y tener la presión media indicada. No, no, el diagrama no da presión media indicada, no, eso es un Usted me dice, cálculo que hace Watt. en base a lo que es el diagrama ¿Qué es acá. lo que me marca, qué es lo que me marca el diagrama? Presiones de qué. El diagrama eh, es presiones en función de la carrera. Pero ¿qué presiones? Hay dos presiones importantísimas. Tener la presión mínima y máxima. No, no es así. Presión, las presiones, a mí se me viene la presión, A vos se te viene la tormenta encima. o sea, la presión de combustión y de compresión. ¿A esa se refiere? A eso me refiero. A eso me refiero. Porque en virtud de eso se generan dos áreas. ¿Qué áreas se generan? Se genera, o sea, el área en base a la presión de combustión y de compresión, el área de trabajo. Ahí mirá lo que dijiste, la compresión en el área de trabajo. Hay algo que no entiendo. O sea, el trabajo indicado. El área de trabajo es una cosa y el área de compresión es otra cosa. O sea, Te confundís mucho vos todo lo que decís. Tirás un montón de cosas sueltas a ver si pega, y no es así. de trabajo negativo y Concepto. positivo. Ahora sí, con cuáles une, qué presiones tiene uno y qué presiones tiene el otro. El área de compresión te marca el trabajo negativo y el área de, el área de presión, trabajo negativo, y el área de combustión, el positivo. Ahora sí, mirá lo que tuvimos que dar vuelta para que llegues, ¿eh? Como volando como un helicóptero arriba para poder sacarlo. Ay, ay, ay. ¿Te das cuenta que estabas arrancando mal? Sí, Buah, hay que tener mucho cuidado con eso. sí, sí, falta ¿Con qué se reforzarse. toman esos valores? ¿Qué aparato se usa a bordo para tomar eso? Y lo que se toma a bordo es el para que no me sale el nombre, el indicador de watts. ¿Qué cosa? El indicador de watts. Indicador de Watt. ¿Y qué es el indicador de Watt? El indicador de watts es o sea, es un instrumento de medición y graficador que se coloca en el grifo de purga y ingresa una presión que mueve un, 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 un pistón con un pistón y acciona como si fuese una especie de balancí que contiene una aguja y eso es lo que hace que se realice lo que es el diagrama ¿A dónde lo concretamente hace? ¿A dónde lo hace ese diagrama? en un papel que está envuelto en un tambor.
¿Y? ¿Y el tambor está quieto? ¿Qué está? ¿Cómo pasa con el diagrama? ¿Qué pasa con el tambor? Se te paralizó la imagen. ¿Están todos congelados o está él solo congelado? A ver, muévanse el Hola, resto. hola. A mí me anda bien, profe. Hola, hola. Escucha, Sí, Manuel, profe, a mí también Manuel se me está tildó. escucha, hola. congelado. A ver, Le habrá ido el internet. hola. Quedó, Escucha. quedó un cuadro ahí nada más. Profe, ahí Sí. se me desconectó la compu, sin querer pateé el cable, se ve y tengo la batería. Está bien. Sí, sí, a mí me suele pasar también. Te No, le decía decía, que... Sí, a ver. Ujú. No, que esto que contiene un tambor que tiene posee adentro como si fuese un espiral y que va, o sea, vuelve. A ver, déjeme ordenar un poco, así me lo voy acordando en la cabeza. Y, a ver, dice, o sea, hasta la parte, hasta la parte donde grafica el diagrama voy, y después, bueno, la parte del tambor, ahí es donde posee un hilo que a medida que se estira y vuelve, va volviendo y haciendo el movimiento de la aguja que va, o sea, lo mueve con un piolín o lo conecto o se conecta al motor para que no me dé las líneas siempre el mismo lugar. Mirá, te ¿Quiere que haces se demasiado lo ordene un lío. poco? Te haces un poco de lío. Sí, ordenalo porque mezclaste cosas ahí. ¿Qué cosa marca el tambor? Entonces, ¿qué se marca en el tambor? En el tambor está el ¿Qué, papel qué- Sí, encerado. está bien, está bien. ¿Qué marca el tambor? ¿Qué se marca en el tambor? Porque en una Ahí cosa se marca. ¿Qué se se marca? En el marca tambor se marca una cosa, se marca en el tambor, y otra cosa se marca en el pistón que tiene el resorte. claro, en el tambor se marca lo que es el, el diagrama. Y, El y el diagrama es resorte el diagrama es la conclusión. ¿Qué y se hace en el tambor? ¿Qué reproduce el tambor? la carrera. La carrera, bien. ¿Y qué reproduce el pistoncito con el resorte? el, el- el- la presión. La presión. Entre los dos hago una combinación y me hace un diagrama que me muestra el trabajo. Claro, El trabajo, ¿qué tipo de trabajo? Está hecho, trabajo está hecho con el indicado, indicador. el ¿Perdón? trabajo indicado. Sí, señor. Wow, muy difícil así el examen, ¿eh? Como Un Flores. final así no se puede dar, ¿eh? Hay que darlo con más soltura. Sí, sí, más Lo digo seguridad. porque Profe, quiero queda que menos de un minuto. bueno, nos reconectamos con los mismos guarismos. Sí, los mismos. Cuando se corte arrancamos. El próximo se va preparando es Langer. Perfecto, profe. Bueno, igual ya no te hago la pregunta porque se te va a cortar en el camino. Correa, guarda con la Profe, lámpara. si lo voy pensando. Nos conectamos ahora, vamos. Además, en ese mismo papel, hacemos... ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Qué pasa, Correa? ¿Por qué hablas? No te entiendo. Me cortá la clase. Kevin. Sí, profesor. Eh, Se puede hacer también lo que es el gráfico de barras, diagrama de diagrama, barras, diagrama de Ahí va. barras, disculpe. ¿Qué Y consiste? ¿En qué consiste el diagrama de barra? el diagrama de barra consiste básicamente en
marcar lo que es si no me equivoco, era la presión, la presión según la carrera, vas a la carrera. No, está mal. Presión máxima. A ver, profesor, permítame un segundito a ver si me puedo poner. Mide las presiones de combustión. No Y de entiendo bien lo que me dice. El diagrama de barra marca lo que son las presiones de combustión y también de compresión. Son las dos únicas presiones que se marcan. Presión de combustión y presión de compresión. No muestra trabajo ni nada. Son rayitas verticales nada más. Claro, sin contar la carrera, solo las presiones. Son rayitas que voy moviendo el tambor a mano y hago unas rayitas verticales. Eso es, nada más. Que si las pongo todas en un solo papel, puedo comparar todas las presiones máximas y todas las compresiones. Si en vez de hacerla en el diagrama de trabajo, las hago todas en un solo papel, que lo hacen muchos a eso, porque a veces no tienen para hacer la carrera, entonces se miden todas las presiones máximas, todas las compresiones, y después con una regla se compara, haciendo una paralela al eje abscisa, cuáles están normales, cuáles están muy bajas, cuáles están muy altas. Se usa mucho eso a bordo. Bueno. Perfecto, profesor. El diagrama de trabajo, nosotros hacemos una operación gráfica y aplicamos un poquito de geometría. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Bueno, con el diagrama de trabajo, aplicando lo que es la geometría, vamos a poder sacar el área, que ese área nos va a dar lo que es la presión media indicada. Y con El área nos va a dar... No. Sacamos el área, luego del área, teniendo el área, con un cálculo nosotros vamos a poder sacar lo que es la presión media indicada. Y esa presión media indicada nos da la altura. Perdón, sacando el área del gráfico que nosotros vamos a tener del trabajo indicado, nos va a dar la altura, y con esa altura vamos a poder ver en escala de presión cuál es Escuchá lo que dijiste. Con el área tenemos la altura, con el área tenemos el área de una figura irregular. ¿Qué altura? ¿De qué? De la figura irregular. No, pero hay un paso ahí. Claro, es base más base sobre 2 por altura. Y en esa... Sobre 2 por la altura. ¿Qué es eso? Si no tenés claro el concepto, no va a andar, porque esto lo estamos dando para que lo tengas que dar de pilotín. Y yo tengo que hacer mucha fuerza para que les quede grabado, porque esto es una pregunta para los pilotines. Si esto no te queda bien, no va. Vos con el indicador de diagrama haces el área de trabajo. ¿Y esa área de trabajo qué? Bueno, esa área de trabajo, nosotros nos va a dar un área irregular que nosotros lo vamos a despejar con la fórmula base por altura. Y la vamos a igualar al área de un rectángulo. Es lo que no estás diciendo. Base por altura. Y acá no entra el 2 que mencionaste antes, acá no tiene que ver. Sí, me acomodé. Mira, una de las cosas que a mí me ha enseñado 40 años de docencia es tener bien clarito qué es lo que me dice cada uno de los alumnos que les tomo examen. Entonces no es que a mí me van a embarullar con palabras, porque me queda todo grabado y que después comparo lo que me dijeron con la realidad. No, entonces, bueno, profesor, pero yo me estoy tratando de acordar. Yo lo que estoy tratando de que aprendan a exponer el oral. Ustedes no están acostumbrados al oral, están al escrito. El escrito es medio complicado, porque ustedes lo que van a hacer en una profesión es oral, todo oral. En la sala de máquina no tenés una carpeta para contestar, tenés la cabeza para razonar nada más. ¿Entendés? Sí, entonces, sí, bueno. Bueno, el área irregular la comparo con un área rectangular cuya base conozco. ¿Por qué? ¿Cuál es la que voy a tomar?
Y porque la base va a ser el largo de la carrera. No, va a ser el largo del diagrama. Todavía no es la carrera. Es la carrera del diagrama, el dibujito, porque ustedes me confunden lo que pasa en el motor con el diagrama. En realidad, en este momento estoy haciendo dibujito, estoy jugando con la geometría. Tomo una cosa irregular, la comparo a una rectangular, y si la comparo a rectangular, divido por la base y me va a dar la altura de ese rectángulo. Ahora tengo ya un valor que lo voy a llevar al diagrama. ¿Y qué voy a medir con la altura de ese diagrama? Y con esa altura de ese diagrama se va a poder medir lo que es la presión media indicada. La voy a En llevar al comparación. eje de las presiones del diagrama. Ahora vuelvo al diagrama. Antes estoy jugando geometría, no estoy haciendo nada de la carrera, de la presión, nada que ver. Estoy jugando con geometría, que es lo que hizo Watt. Cuando encontró la altura de ese rectángulo, la llevó ahora al eje de las ordenadas y la comparó con las escalas y le dio una presión. ¿Qué es esa presión que da? ¿Qué representa? La presión esa representa el punto, la presión media indicada. La presión media indicada, que es lo que nos da Ahora distinto. Una cosa es decir la presión indicada y otra cosa es decir la presión media indicada. Cuidado, ojo al piojo. Decir la presión indicada es una cosa, decir la presión media indicada es otra cosa. Ok, sí, bueno, profesor, nos va a dar el dato que nosotros necesitamos para completar la fórmula plan, en la que es justamente la presión media indicada. Luego nosotros, nosotros con ese dato podemos completar la fórmula para poder, la presión media indicada para poder sacarle la fórmula, la potencia que nos va a dar en el trabajo en cada cilindro. Escuchame, Kevin, escuchame. Tómate tu tiempo para hablar. Porque decís tantas palabras juntas, repetís, vas para adelante, para atrás. No, no es así. Eso se llama fishing, estás pescando, no sirve eso. Vos decís exactamente lo que es. Puede ser que estoy nervioso también. Y bueno, aflojá, no pasa nada. Si no te va a morir con esto. Si tenemos otro bimestral, van a ir todo a diciembre al final, no te preocupes. Yo lo que quiero es que se acostumbre, porque el de diciembre es el que me importa. Entonces, estoy ahora no solamente tomando, enseñándole a rendir examen. ¿Estamos? Está bien, profesor. Bueno, con la No me tires un montón de palabras sueltas, porque están confundidas, están mezcladas, y no sirve. Dame las palabras precisas y yo te puedo calificar. Está bien. Bueno, con este diagrama nosotros vamos a la representación gráfica cuando la comparamos con el área del rectángulo, en lo que es en base al largo del diagrama y también a la altura que la comparamos con la escala de presiones, nos va a dar la presión media indicada. Con esta presión media indicada nosotros vamos a poder completar una fórmula, que dicha fórmula nos va a dar lo que es la potencia indicada del trabajo de un cilindro en el motor. El trabajo del cilindro en el motor. La potencia que hace el cilindro, que entrega el cilindro en un motor. ¿El cilindro entrega potencia? No, bueno, perdón. La potencia que se desarrolla, dentro de cada cilindro de ese motor. ¿Y cómo la transporta esa potencia dentro del cilindro? Para que sea potencia. Bueno, para que sea potencia, justamente tiene que haber una transformación de lo que es energía calórica a energía mecánica. Está bien, se genera eso y se hace una explosión. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, con esa explosión va a generar una energía, que esa energía va a transformar el movimiento rectilíneo del pistón al cigüeñal. Recién ahora, en este momento, acabas de decir lo que hace rato que no decís. Lo que me genera es una explosión que mueve el pistón. Sí, profesor. Y vos me dijiste que movía el cilindro, que el cilindro transmitía, que el cilindro acá, No. que el cilindro allá, que el cilindro no sé qué. No, es el pistón el que se mueve. Yo le expliqué, es como una bala, que yo tiro un tiro,
La fuerza del tiro no tiene nada que ver con el cilindro, ni con el gatillo, ni con el tirador. Tiene que ver con el plomo volando por el tiempo y el espacio. Está bien, profesor. Sí, no, es el pistón. Claro Sí, que sí. cómo no va a estar bien. Si yo soy el profe, ¿cómo no te lo voy a decir bien? No, Lo tengo que decir por bien. eso mismo. Por eso mismo. Ay, flaco. Bueno, la hago Ojalá larga porque tenemos tiempo para que vaya mejorando. Uf, lo que falta todavía. Tenés conocimiento, pero mucha dificultad para expresarlo. Puede ser. Sí, seguramente. Es que a Hay uno que cuando, cambiar, cuando está frente a usted y le tiene que dar una exposición oral, se ¿Pero por empieza a qué? Si enredar, yo le soy empiezan a dar un montón de ideas. Y todo escuchame un fluye y poco. algo hay que decir. Escuchame un poco. ¿Vos tenés abuelos vivos? No, lamentablemente yo no compartí tiempo con mis abuelos. Buah. ¿Con tu viejo tenés confianza? Sí, con mi viejo sí. ¿Y le tenés tanto miedo para no hablar con él o dialogar? No. Bueno, a mí mírenme como un abuelo. Yo puedo decir muchas cosas, me puedo enojar, pero la conclusión es que yo estoy luchando para que salgan derechos. Estamos igual que tu viejo, igual que tu abuelo. No es que los voy a liquidar. Ustedes no se sienten nerviosos por ir a hablar con su viejo o con su vieja. Quédense Sí, tranquilo. está bien. Quédense tranquilo, vengan tranquilo, yo soy amigo de ustedes, chicos. Vamos a poner partido de una premisa. Yo quiero que todos sean maquinistas. Lo que no quiero es que les pase algo, para lo cual me preparo y los preparo para que estén bien. Yo no los aprieto para hacer pasar mal momento. A mí no me interesa eso. Al contrario, me gusta cuando me dicen algunos, espere, voy a pensar, se queda un ratito y avanza y arranca y explica bien. Eso me da mucha satisfacción. Pero si está asustado y dice todo pistón, camisa, bien, la presión, compresión, no sirve, eso no sirve. No sirve para que sea maquinista. ¿Entendiste? Sí, profesor, perfecto. Buenísimo, bueno, vamos a seguir. Lobos. Solo estoy. Lobos, ¿estás Lobos? Bueno, vamos a ver Lobos. Decime un poquito, el diagrama que está comentando tu compañero es un diagrama que me da la posibilidad de calcular una potencia, como dijo él, que la llamamos indicada. Sí. ¿Vamos hasta ahí? ¿Vos te acordás de la fórmula que tenemos, una regla mnemotécnica para hacerla? Sí, la fórmula Planck se usa. Muy bien. Explícame qué hay en cada letra y cuál es la magnitud. En la P se usa la presión media indicada, que es kilogramos metros sobre segundo, creo. No está bien eso. Bueno, sigo con las otras y ahora voy a ver si me acuerdo. Plan L es la carrera del pistón. ¿En qué magnitud? En metros. ¿El área? El área es el área del cilindro. En centímetros ¿El cuadrados. área qué? Es el área del cilindro. Centímetro cuadrado. Del pistón, disculpe. No, es el área del cilindro. Sí. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre el área del pistón y el área del cilindro? Claro, el área del pistón es plano. El área del cilindro es un volumen. ¡Qué ensartada que te mandaste! Te hundiste en el barro. ¿Cómo, profe? El área es un volumen. ¿Qué me está diciendo? ¡Opa! Bueno, disculpe, profe. El volumen es el cilindro completo. No, hiciste un desastre ahí. Venías bien y capotaste. No, profe, disculpe. El área sí es en centímetros cuadrados. Pasa que me pongo nervioso y me sale... Bueno, ya con esto, tómese una tranquilizante para rendir el examen. Todo el mundo se pone nervioso. Y... ¿Por qué se considera el área total del cilindro y no la que corresponde al cielo del pistón? A ver. ¿Es la misma el área del diámetro del pistón, correspondiente al diámetro del pistón, Ah, no, que el profe, área... es porque el pistón se expande y tiene una holgura. El
El Por ahí área es va. más grande la del cilindro. Sí, señor, porque el área más grande. ¿Y el área más grande hay más trabajo ahí? ¿Sí o no? Si el área es ¿Por más qué grande, al ser el área más grande va a haber más trabajo? y sí, profe. Bien, ¿los gases trabajan dónde? ¿En el pistón y en el huelgo también trabajan? Esa parte de diferencia de área, de diámetro, está dada por la diferencia del diámetro del pistón con el diámetro del cilindro. Ese se llama huelgo, esa diferencia. Sí. ¿El gas trabaja en ese huelgo? ¿Hace presión en ese huelgo en alguna parte? O sea, están los aros que hacen que no pase los gases. Entonces Pero sé que también hay una fuga, pero es mínima. no, pero la fuga no contemos. La presión de los gases presiona los aros. Claro, sí. Contra la Entonces pared. la que me interesa es el área del cilindro. Porque si yo hago el área del pistón solamente, me está faltando la del huelgo. Y ahí también está trabajando el gas. En los aros. Sí. Apoyando los aros para abajo. Bueno, volvamos a la que dijiste primero que está mal. ¿La presión en qué es? La presión en kilogramos por centímetro cuadrado. Sobre centímetro cuadrado, porque después se simplifica el centímetro cuadrado que está en el denominador con el área en centímetro cuadrado que está en el numerador. Sí. Entonces da kilográmetros sobre qué el resultado. ¿En qué se debe dar las revoluciones? Las revoluciones se van en RPM, pero se pasan a segundos. Entonces, ¿en qué me va a dar el resultado? Kilogramo metro. Sí, creo que era kilogramo metro sobre centímetro cuadrado. Sobre centímetro No, cuadrado. el centímetro cuadrado se ha anulado con el área, está bien. Kilogramo metro sobre segundo. Ahora sí, kilográmetros sobre segundo. ¿Y eso es una equivalencia que viene de dónde? ¿Quién la inventó? Watt, con la máquina de vapor. ¿Con la máquina de vapor lo inventó? No. La equivalencia lo sacó por los caballos, porque él quería medir en la máquina de vapor cuánta potencia podía sacar. Entonces estudió los caballos, cuánto levantaba, cuánta agua levantaba, cuánta agua podía levantar un caballo con un balde. Y ahí sacó el caballo vapor. ¿A eso se refiere, profe? Te estás confundiendo un poco. Te estás confundiendo un poco. En realidad, él quería saber cómo expresar qué es lo que hacía la máquina de Newcomen. No sabía cómo expresarlo, no encontraba una forma. Sí. Y como en ese momento lo único que se usaba para mover todo, carros, fuerza, hacer palanca, trasladar, era la fuerza del ser humano o el auxilio de un caballo. La noria, todo se hablaba por caballo, no había otra manera de expresar. El modo de expresarse del ser humano en el medioevo era el caballo. Si va a decir, mirá, tengo que ir con una diligencia a Marsella, de París. ¿En qué vas? ¿Cuánto voy a tardar? ¿Y en qué vas? ¿Vas con una diligencia de 6 caballos o de 4 caballos? Claro, ahí tienen la potencia. Todo se hacía en esa época, se hacía con caballo. Decía, voy a tener que arrastrar troncos que estoy talando en el bosque, voy a tener un carretón. ¿Cuánto tronco vas a llevar para saber el carretón? ¿Y por qué? Porque al carretón le voy a poner o 2 caballos tiro, o 4 caballos tiro, 6 caballos de tiro. Todo se medía por caballo. Entonces Watt dijo, si todo se mide por caballo, yo tengo que encontrar una equivalencia entre lo que hace un trabajo y los caballos. Y se puso a controlar los caballos de un amigo que tenía una mina para ver si podía sacar una relación. Y ahí se dio cuenta y pudo después hacer muchas cuentas durante 2 años y 2.000 caballos, otros dicen 3.000 caballos, sacó un promedio de lo que mueve un caballo, en qué tiempo, cuántos kilos y qué distancia. 75 kilos por 1 metro en 1 segundo. Exactamente, pero no eran 75. En realidad eran pie libra en 1 segundo, pero en realidad le dio 76 convertido. Eran 33.000 libras, bueno, le dio 76 kilos en 1 metro en 1 segundo. Y ese se llamó el caballo que lo hizo equiparar a una máquina de vapor.
Vamos hasta ahí. Estos son conceptos universitarios, usted tiene que saber esto, porque le van a preguntar alguna vez, ¿qué es el caballo? Usted tiene que tener suficiente conocimiento de explicar, es esto. Y el caballo no era de vapor. Él lo llamó, era de vapor, pero él lo llamó de otra manera. ¿Cómo lo llamó? Era un caballo de fuerza, pero ¿de qué manera lo llamó? ¿Lo llamó en idioma español? No sé, Era profe. español. ¿Qué era español? ¿Qué era? No, ¿Qué era francés? ¿Qué era? bueno, no recuerdo, profe. Inglés. Sí. Inglés. Horsepower, ¿puede ser? Horsepower, HP. Eso es lo que calculó él, la cantidad de fuerza de un caballo. ¿Y quién lo transformó a ese HP de 76 a 75? ¿Cómo se transformó? ¿En dónde se transformó? No sé, profe, para mí Estados Unidos se mide todo en HP. Correa, cortá los micrófonos porque cada vez que haces algo es un quilombo, me pará la clase. Dale, ¿qué me decía Matías? No, decía que yo sé que puede ser... ¿Cómo se dice vapor en francés? Vapeur, vapeur, B corta A-P-E-U-R, vapeur. ¿Y cómo se dice caballo en francés? Cheval, cheval, C-H-A-B-A-I-L, cheval. Caballo de vapor en francés es cheval vapeur, que las iniciales ¿cuáles son? C-B. claro, ¿Quiénes transformaron el caballo inglés en caballo de vapor? y los franceses. Los franceses. ¿Y qué más hicieron, aparte de llamarlo de otra manera? ¿Qué hicieron? Combinaron otra cosa, dijeron otra cosa. Me dijeron que era 75. ¿Por qué? Profe, no tengo mucho de historia, yo no recuerdo mucho. Porque es más fácil para las cuentas hacer un múltiplo de 5 que hacer números periódicos, que le daba al 76. Sí, tiene Era muy sentido. irregular para las operaciones. No tenían la máquina de calcular en ese entonces. Era todo a cuenta mental. Wow, poco de historia no le hace mal a nadie. Aparte es parte de nuestro contrapeso técnico. Tenemos que saber de lo que hablamos. Bueno, obtenemos que un caballo HP, un HP, equivale a ¿cuánto? Bueno, el HP era 76. Bien. Quiere decir que ¿cómo hago yo para transformar la potencia indicada en caballos? Ah, se usaba la fórmula Plan. La fórmula ya la obtuve, me obtuve kilográmetros sobre segundo. ¿Cómo lo llevo a caballo? Ah, se multiplica, profe. Ahí me estoy ¿Cómo? acordando. ¿Cómo? ¿Cómo que se multiplica? Ah, no, se dividía por el número. ¿Qué número? Por el 76 o ¿Qué cosa se dividía? la presión media indicada. La presión media indicada. La potencia de la fórmula Plan. La O sea, fórmula Planck, resolver ¿en la qué fórmula era? Plan Me y da quedarte solo. una montaña de kilográmetros sobre segundo. Sí. Yo multiplico todo eso, ¿vale? Y me da un número gigante, 55.000, no sé cuántos kilogramos sobre segundo. Yo eso lo quiero convertir. Entonces tengo que hacer ¿qué? A ver. Claro, lo divido, el resultado lo divido Wow. por 76. La gran flauta, qué difícil que es esto, ¿eh? ¿A vos qué te parece? ¿Anduviste bien? Vos vas a decir que sí, pero... Y no, me cuesta sacar las cosas. Ahí, vamos a ver. Roble no vino al final, ¿no? Ninguna de las dos chicas está, ¿no? Ni Aldana ni Agustina están.
No, bueno. Romero no apareció tampoco. Yo les tengo que poner ausente. El que está, profe, que no le puso presente, me parece, es Correa. Sí, ya sé, ya lo puse presente a Correa. Aparte, Correa no dice nada, pero hace bastante quilombo, cada rato lo estamos escuchando sin querer. Tiene una manera de expresarse. Toldi, vamos a ver Toldi, cómo andamos. Sí, profe. Bien. A ver si me tranquilizo un poco, escuchando algo más o menos. Ya me puso presión, profe. Al contrario, te tenés que aliviar. Cuando sabés cómo viene bajando la guillotina, sabés bien cómo poner la cabeza. Bueno, vamos a seguir. Cuando hablamos de equilibrio térmico en nuestra materia, ¿a qué nos referimos? ¿Y qué pasa? ¿Dónde se dice equilibrio térmico? Bueno, profe, con equilibrio térmico nos referimos a la distribución del calor liberado durante la combustión y del combustible que consume el motor. Pero decime un poquito, cuando uno dice equilibrio térmico en cualquier momento, ¿está refiriéndose solo a esto? No, la definición de equilibrio térmico es de dos temperaturas que tratan de igualarse. Es una expresión genérica Claro, que en este caso tenemos que agregarle que es para un motor. para un motor, claro, por eso lo digo. ¿Y qué hacemos? ¿Por qué lo Bueno, hacemos? este tema del balance térmico o equilibrio térmico se refiere a las temperaturas que tenemos en cada cilindro. ¿A eso se refiere usted, profe? ¿A lo último que vimos? ¿O al balance térmico? Balance o equilibrio quiere decir exactamente lo mismo. Balance o equilibrio quiere decir lo mismo. ¿Sigo? Vale, yo di todo una unidad que es balance Sí, térmico o sí. equilibrio térmico. Sí, sí. Bueno, Entonces, y que el balance térmico es en nuestra aplicación, digamos, para la profesión, se refiere a la temperatura que tenemos en cada cilindro. Antiguamente se veía cuánta temperatura había en cada cilindro y se buscaba que no sea entre el cilindro y cilindro una diferencia entre la temperatura menor de un cilindro y la temperatura mayor que tenía el otro, que sea de 50 grados. Pero actualmente es de 60 la diferencia que se busca de obtener. antiguamente era 40 grados. Ah, 40. Entonces lo tenía mal Ahora es 60. de la clase. Bien, entonces, Bueno, entonces se busca Profe, ¿quiere que reconectemos? Porque queda el tiempo limitado. bueno, vamos a reconectar. Salgamos. Ahí finalizo y volvemos con No, todo lo no, mismo. salimos ahora. ¿Qué pasó? No, que lo habilité a Guzmán para que Ahí grave. pueda grabar. Está bien. Bueno, Bueno, una vez que tenemos el promedio de la temperatura, nos fijamos cuántos grados le falta o cuántos grados de más tiene cada cilindro de temperatura, ¿no? Después nos fijamos la posición de las cremalleras para ver si tenemos exceso de combustible o nos está faltando combustible para que lleguen a la temperatura de trabajo. De trabajo, digamos, pareja. en realidad, Ezequiel,
No sabemos si le está faltando o le estamos dando. Eso lo dice la gasa de escape. Mirando la cremallera, no pasa nada, no puedo hacer nada, no puedo tomar ninguna No, determinación. por eso le dije, ahí vemos si tenemos exceso de combustible o si le está Me faltando dijiste si le combustible. está sobrando o si me está faltando. Vos no podés saber nada. Una cremallera dice 60, la otra dice 2, no dice nada eso, no quiere decir nada. Vos lo único que vas a Está hacer es, bien. eso está funcionando, dice la cremallera dice 2 y tiene 600 grados. ¿Y cómo sabe que le está faltando o le está sobrando? Claro. ¿Me seguís? En vez de estar leyendo ahí lo que estás leyendo, mejor seguime. Sí, sí, lo estoy Yo lo siguiendo, único profe. que puedo saber, el único testigo, el único elemento referente que me dice si el motor está bien o mal, son los gases de escape. Punto. Claro, Basta, pero ahí medimos termina. con el pirómetro. Bueno, lo medimos con el instrumento que tenga el buque, pirómetro, diferencial, lo que sea. La temperatura de los gases de escape es el referente directo que nos dice cómo está funcionando el motor. Punto. Si la cremallera de uno dice 23, otro dice 27, otro dice 0, y da todo 500 grados y está todo parejo, está todo bien. Ah, está bien. No, No me porque interesa lo que diga. Yo lo que entonces tengo que hacer es emparejar las temperaturas. Si las temperaturas están desparejas, tengo que emparejar las temperaturas. ¿Qué tengo que tocar? perfecto. Las cremalleras. Pero la cremallera la voy a tocar en función de lo que me dé el número, no porque me diga más o me dice menos, le toco. No, no es así. Entonces tenía mal el concepto, profe, porque pensé Y que viendo digamos, el movimiento, el disco que tiene la cremallera, podíamos ver si tenía mucho combustible o poco combustible, pero no. Y sí, eso te dice si tiene mucho o poco, pero ¿y qué tiene que ver? Tiene que tener 25 de cremallera y tiene 29. Y las temperaturas también. ¿Qué quiere Claro, decir? Nada. No tiene claro, nada. por eso Ese no. número que me parece de la cremallera es un tema de montaje, no tiene nada que ver. Si el tipo se equivocó, puso la barra un diente más atrás, ya me cambió un montón de grados. Y ya no Claro, anda el motor. No, no, el motor anda igual. claro, A o sea, mí tenemos muchos factores. lo único que me importa son los gases de escape. Después la cremallera que quede donde quede es al margen. ¿Por qué? Porque lo único, lo que a mí me va a salvar es que las temperaturas estén correctas. Claro, Después voy a hacer una conclusión y decir, bueno, esta bomba de porquería la tengo que poner como 40 milímetros para que me dé calor. Bueno, ese es un problema de la bomba. Pero yo al motor lo estoy haciendo dado lo que tiene que andar. No estoy controlando eso, estoy controlando cómo funciona el motor. ¿Vamos? claro, perfecto. Anótense todo porque este es un error. Además, a bordo se hace mucho ese error. Anda a mirar la cremallera, si está muy grande, bájale un poco. No, no es así. Claro, Porque por ahí la cremallera tiene que estar en 24 y está en 27 y se baja un poco y las temperaturas se me van a 200 grados. Algo está mal. claro, porque si te marca algo y después las temperaturas dan bien, es como que mucho no te puedes guiar por eso. La cremallera es un tema secundario. Lo principal son los gases de escape, que es lo que me quema el motor o me lo enfría. Yo tengo que dejar parejo los gases de escape. Claro, sí, usted lo dijo, Bueno. que el maquinista siempre tiene que estar pendiente, es algo de lo que siempre tiene que estar pendiente, de la Los temperatura gases de de gases de escape, escape. fundamental. Si me van arriba, ¿qué me puede pasar? Si te van arriba las temperaturas, Sí. se te puede fundir el motor, profe, porque quiere decir que los metales del motor... ¿Qué le pasa al motor cuando aumenta mucho la temperatura de los gases de escape? Acá es deductivo. Tiene que ver con primer año. Quiere decir que tenemos... ¿Qué forma tiene el pistón? Puede ser tronco cónico. ¿Por qué? Porque el cielo del pistón, la parte de arriba, se dilata con la temperatura. Y cuando está en marcha normal, ¿qué forma tiene el pistón entonces? Cuando ya Es está cilíndrico. funcionando con su cilíndrico. Ahora, si le doy más calor, ¿qué pasó ahora? Puede ser que se pueda empezar a deformar. Se va a hacer más ancho arriba. Claro, Ahora va a seguir creciendo arriba, porque creció y se hizo cilíndrico. Y le sigo dando calor, sigue creciendo. ¿Qué forma va a tomar ahora? Tronco cónico invertida, al revés. tronco cónico al revés, claro. Y ahí ¿Y qué le va a pasar ahora cuando se agarra? Se agarra. Si tuviéramos la escuela, yo le muestro pistones agarrados. Sí, Se agarra, se engrana. Se queda trabado.
Se engrana, no, el resto del motor lo mueve, pero arrastra todo el material y arrastra todos los aros. Raya toda la camisa también. Por ahí alguna imagen en internet pueden encontrar, pero yo en la escuela tengo un pistón que les muestro a ustedes cómo se agarra el pistón por exceso de temperatura. Sí, Entonces, sí. ¿qué tengo que controlar? ¿La cremallera o la temperatura? No, la temperatura. La cremallera es indicativo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ¿cómo se hace para nivelar eso? Se hace un cálculo. ¿Quiere que le diga el cálculo? Claro. ¿Lo puedo anotar? Sí, como quieras. O se lo digo, como usted quiera. Profe. ¿Quiere que lo anote? Sí, hacelo en pantalla, ponelo y escribilo. No sé cómo querés hacer. Sí. Como quieras, pero decime algo, o hablá o escribilo. O sea, algo es fácil, si también se puedo... puede explicar. A ver, ahí se ve. Hasta ahora no veo nada. Pantalla en negro para mí. Ahora, sí, dale, a ver. ¿Se ve la pizarra? Sí, sí. A ver si tengo el lápiz. Ahí está. Bueno, lo que hacemos entonces es, una vez que vemos la temperatura que le falta o le sobra a cada cilindro para llegar a la del promedio, nos fijamos la posición en la que está cada cremallera, que es lo que nos marca en milímetros, ¿sí? La sumamos, por ejemplo, ¿le hago un ejemplo, profe? ¿Y para qué pusiste la pantalla? ¿Para mostrar el lapicito o para hacer algo? No, por eso le decía, para si le ponía un ejemplo. Y yo quiero que me explique, yo quiero que me diga como que yo no sé lo que estamos haciendo, ¿ves? Bueno, por ejemplo, tenemos, no sé, una cremallera que está en una posición de... Pues dale con la cremallera y la cremallera y la cremallera y la cremallera. No, vamos con los gases de escape. Ya hablamos de eso. No insista con lo que no va. Con los gases de escape. Vamos con los gases de escape. Primero, hay que hacer una cantidad de gases de escape y allá el promedio. Este es lo único que voy a hacer. Lo primero eso que se voy a lo hacer dije, ahora profe. es... ¿Ya se lo había dicho? No, no me dijiste, no. Tenés que poner todas las temperaturas, sumarlas y restarlas sumarlas y Claro, dividirlas por el yo le número de dije, cilindros. tenemos todas las temperaturas de todos los cilindros, la real. La sumamos y la dividimos por el número de cilindros. Eso no lo dijiste. Sí, Si no, profe, mirá la grabación. No lo se lo dijiste. dije al principio. Bueno, y tengo una temperatura promedio. Sí. ¿Qué más hago? Igual, si quiere dejo de compartir, porque no sé. Ya está, tenemos todas las temperaturas Sí. promedio. No divaguemos porque si no es un enredo. Estamos viendo la temperatura, ya tenemos temperatura. ¿Qué más hago ahora? ¿Qué hice? Bueno, una vez que tenemos el promedio, espere que quiero salir de acá. Dejar de compartir. Ahí está. ¿Qué mido? Bueno, una vez que tenemos la temperatura promedio que nos da entre todos los gases, nos fijamos cuántos grados o cuánto le falta o cuánto le sobra a cada cilindro de temperatura para llegar a la del promedio. ¿Hasta ahí está, profe? Sí, eso se puede hacer antes o después, lo mismo. Bueno. Hay un paso más que hay que hacer ahora. Ahora es cuando nos fijamos la posición de las cremalleras, que era lo que le había dicho antes. Sí, pero no me dijiste bien esa parte. Y bueno, nos fijamos la posición en la que está cada cremallera y la sumamos. Y también las dividimos por el número que tenemos. En este caso va a variar en función de los cilindros que tenga el motor, como la temperatura. Ahora lo dijiste, la sumamos y la dividimos. Llamo el promedio de las cremalleras. De las cremalleras, claro. Eso no lo dijiste, ahora lo estamos diciendo. Eso ahora nos tengo da el promedio de las temperaturas y el promedio de las cremalleras. Claro. ¿Qué hago con esos promedios? Eso nos da una equivalencia entre el promedio de las cremalleras y el promedio de las temperaturas. ¿Y? Pero me da una equivalencia, ya sé que está una equivalencia. ¿Qué es lo que tengo que sacar? Bueno, ahí nos fijamos a cuánto equivale 1 milímetro de cremallera con respecto a los grados de temperatura.
Bien. Y bueno, Entonces, y ahí, profe, nos fijamos cuánto es los milímetros que tenemos que mover la cremallera para que las temperaturas se vayan emparejando en función del promedio que hicimos. estás confundiendo un poco las cosas. Con la diferencia entre las temperaturas medias y las temperaturas registradas, me dan más o menos grados de calor de caño de escape. Y yo tengo que ver ese calor si lo tengo que subir o bajar. Y como sé la equivalencia, tengo que buscar cuánto tengo que bajar en equivalencia de grados de la cremallera. Claro. Estás comiendo un paso ahí. Lo dijiste al principio, veo la diferencia de calor que hay más o menos, Sí. pero después no aclarás bien cómo vas a trabajar. Pero ahora que hago la equivalencia de cremallera con grados, con los promedios, puedo saber cuántos grados sube o baja de temperatura al tocar la cremallera, cada Claro, milímetro de claro, cremallera. con Sí, la claro, pero equivalencia. no lo decís vos, lo estoy Sí, diciendo profe, yo, claro. le dije, pero se No, lo no lo dije dijiste, no con lo la dijiste bien. equivalencia. Pero decir equivalencia no quiere decir nada. Quiere decir, equivalencia quiere decir que tiene signo igual. ¿Y qué quiere decir eso? Yo lo que le había dicho, 25 profe, es igual a 5 por 5. yo lo que le había dicho era que tenemos que el promedio que hicimos de las cremalleras va a ser igual a el promedio de las temperaturas. Entonces ahí nos fijamos a Pará, porque ahí es donde me está metiendo la vaina. Pará. La equivalencia me dice que el promedio de las cremalleras es igual al promedio de la temperatura. ¿Qué igual? No son iguales No, nada. es igual, no, profe. Y eso acabas de decir. Por eso te paré. La equivalencia es igual a la equivalencia. No, no es eso, no. No. Escuchame, una de las cosas muy difíciles es joderme a mí. Es muy difícil, porque ya No, son muchos profe. años que vengo escuchando alumnos. Ya saqué la cuenta, tengo como 3.000 alumnos en mi vida. Es muy difícil que me joda. No, No, vos no, lo que pero- tenés que dar es una equivalencia de 1 milímetro de cremallera, ¿cuántos grados son? Claro. De gas de escape. Eso no lo dijiste. Acá tenemos de testigo 14 que están presentes. No lo dijiste, mala grabación. Tengo que saber cuántos grados me equivale 1 milímetro de cremallera. 1 milímetro de cremallera. ¿A cuántos grados equivale? Para después fijarnos cuánto la tenemos que mover para que nos queden las temperaturas lo más próximas una a la otra. Si ese es el resultado final. Lo que pasa en el proceso, entremezclas conceptos y eso induce a error. La idea es esa. ¿Con qué se diferencia de temperatura? ¿Cuántos milímetros de cremallera debo mover en función de la equivalencia que obtuve con los promedios finales? Claro. Esa es la base. Claro. Bueno, pero eso lo dije yo, no lo dijiste vos. Vos dijiste cosas mezcladas. Ay, Toldi. Me pareció... Al menos tenemos diálogo técnico y sabemos lo que estamos hablando, que eso es lo que me importa. Me El concepto pareció, después profe, que se lo había dicho lo del principio. No, yo te sugiero, en vez de discutir tanto, que No, después profe, escuche la grabación. Escuchá la grabación. ¿Sabés Sí, por la qué? voy a escuchar. ¿Sabés por qué te digo esto? Esto, independientemente de lo que estamos tomando ahora. Si ustedes se manifiestan de esa manera en un buque, les puede dar complicaciones. ¿Entendés? Si no sos preciso y después querés convencerlo al otro de que dijiste las cosas bien, pero no fuiste preciso, por ahí no estaba mal, pero no fuiste preciso, el otro te va a serruchar. Igual, profe, que no se malinterprete, por favor. No, para nada, Me escuchame. pareció que lo había dicho. No, no lo dijiste. Después mirá bien y vas a ver todo. Perfecto. Escucharlo porque les conviene. A ustedes les conviene para ir formando Sí, obvio, para su para perfil. mejorar. No, porque después vas a estar a bordo, no podés tratar de decirle a un tipo que le dijiste algo que no le dijiste, porque el tipo te va a matar. Por ahí vos creés que se lo dijiste, y él no lo entendió. Claro. Ojo, ojo. Bueno, ya está. Seguimos. Vega. Sí, profesor. Bueno, Vega, háblame de los rendimientos. ¿Qué son los rendimientos? El rendimiento es la eficacia de la máquina. Bueno, podés hablarme del rendimiento en general y después me hablas de algo en especial, porque decirme la eficacia de la máquina es decir nada, es una cosa rara. Sí, sé que el rendimiento es
Perdón. ¿Vas a hablarme tirando ideas al aire porque no estudiaste o estudiaste? Si no, no perdemos tiempo. Porque me da la impresión que querés decir algo que crees. Y yo di una clase de todo esto. No sé si estuviste, a ver, sí estuviste en la clase. Sí, las clases tuve, pero no estudié mucho. Ah, ¿viste qué rápido se nota? Al toque se nota. No estudiaste mucho, no estudiaste ni un poquito. En realidad no viste nada. Te viniste con lo que tenías en la cabeza de la clase. ¿Sí o no? Sí. ¿Viste? Mirá qué rápido se saca todo. Para salvarte, porque estás patinando. ¿De qué tema querés hablar? Para no ponerte un 2. No sé, de los humos. ¿De los qué? ¿De los humos se puede? Bueno, habla de los humos. A ver. Que hay 6 tipos de humo. El humo transparente, que es cuando la combustión es estequiométrica. El humo Cuando, no te entendí. ¿Es qué? ¿Cuándo es qué? estequiométrica, que la combustión es casi perfecta. Dale. El azul, que es cuando hay consumo de aceite. El negro, cuando se excede de combustible, que el combustible sale sin quemar por el escape. Cuando el combustible sale sin quemar, sale blanco. Acá Cuando no hay están así. exceso de combustible en la combustión, Y el humo es negro. el humo es negro. ¿Y por qué el humo es negro? Porque hay mucho hollín. ¿Qué es el hollín? Es carbón. ¿Y qué es el carbón? Es como una capa, una costra negra que se forma. Ya sé que es una cosa negra que se forma, pero ¿por qué es? ¿Qué es eso negro que se forma? Por mala ¿Es, combustión. ¿Es combustible eso o no es combustible esa parte negra? Es combustible. ¿Se puede quemar? ¿Cómo? ¿Se puede quemar? No, porque está mal quemado. O sea, sí se puede quemar. Sí se puede quemar. Sí, porque es combustible que quedó mal quemado. Es Que le faltó oxígeno. combustión incompleta. Sí. Yo les di el ejemplo de la leña y del carbón. Bueno, seguí. Después hay marrón, porque es cuando le falta oxígeno, el motor llega a un límite que le falta oxígeno. Blanco, que es cuando está consumiendo agua. Y blanco por combustión, que es cuando el combustible ahí sí sale sin quemar, que puede ser porque se rompa el inyector, que no lo pulveriza bien y toca las paredes del cilindro o la cabeza del pistón. Vos. Seguimos, ya está. Estás ahí al borde, apenas un 4, no es que sea brillante. Vergara. Presente, señor. ¿Viniste, Vergara? Porque no te tenía presente. ¿Desde qué hora estás? No, desde el principio. Es más, le pregunté si me había notado. Claro. Tiene un problema con el micrófono, profe Vergara. Sí. Bueno, Vergara, quedás vos y Correa nada más. Ahí están los ausentes, por supuesto. A ver, Vergara. A ver, rendimiento, Vergara. El rendimiento motor es Rendimientos en general y después vamos al motor. es en función de la potencia que da con lo del consumo. Qué raro que está eso. Está medio extraña tu explicación. Por eso te dije, primero explicar qué quiere decir rendimiento y después vamos al rendimiento a motor. Bueno, es la relación entre lo que se consume de combustible y la potencia que puede dar el motor. ¿Está bien?
¿Está bien lo que dijiste, te parece? Sí. Y a mí me parece que no. Me parece que está confuso. Sí, sí. Explicarlo en un diagrama de Sankey. A ver, ¿cómo sería? Bueno, el diagrama de Sankey tiene en cuenta todo lo que sería todas las variaciones de temperatura, si sean pérdidas y no, el diagrama de Sankey no. Por eso no te sale la parte de rendimiento, porque está vinculada al diagrama de Sankey. Calor entregado, Q, sobre calor efectivo, que sale al final, calor indicado, calor de escape, calor de refrigeración, y bueno, si no tenés eso, no te sale el rendimiento. Bueno, vamos a tomarte otro tema, porque en este capotaste. Capotaste mal. A ver un poco, déjame pensar por dónde te llevo para que no haga desastre. ¿Cómo sé que un motor está llegando a su límite de carga? ¿Cómo sé si un motor, si llegué? Sí, visualmente. Cuando llega a los límites de temperatura. No, por ahí los límites de temperatura están bien y no están en el límite de carga. Los gases de La escape. carga, ¿qué pasa con los gases de escape? Suele oscurecerse, suele empezar a quemar mal. Pero ahí hay una explicación concreta de que yo di de los gases de escape. Si empieza a oscurecer, no me dice nada. Oscurecer que negro, marrón, amarillo, blanco. Bueno, muchachito, hay que leer, ¿eh? Hay que estudiar un poco más, hay que estudiar un poquito más. Bueno, Lucas. Te llamé ¿Me antes. escucha bien ahí? Sí, estabas en otro. Sí, sí. Vamos, Lucas, dame vos los rendimientos, ¿eh? El rendimiento básicamente es la capacidad que tiene el motor de poder transformar lo que se le entrega para que genere un trabajo. No, eso no es rendimiento. Eso no es rendimiento. No, eso no es rendimiento. No, no tiene nada que ver eso. O sea, por ejemplo, el rendimiento de un motor, un diésel, por ejemplo, no consume, o sea, yo le entrego un 100% de combustible y no me aprovecha todo, solamente un porcentaje, que anda alrededor de los 30 a 35%. El resto del 70% o el 65% que me queda se pierde en temperatura y un montón de cosas más, pero se aprovecha solamente el 30%, básicamente. Claro, esa es una explicación del tipo que me da nafta en la estación de servicio, no es la explicación de un técnico. Okay. Bueno, en el diagrama de Sankey ponemos bien clarito todo esto y hacemos los rendimientos. Justamente el rendimiento va atrás del diagrama de Sankey. Claro. Sí. ¿Cómo se Igual explica? pregúntame algo más. ¿Cómo? ¿Cómo se explica? No te entiendo. Que me pregunte lo que quiere. Lo que... Se entrecorta, no te entiendo lo que decís, Lucas. Que me pregunte lo que necesita. Y yo estoy preguntando que me digan los rendimientos. Sí, bueno, le estaba diciendo eso. ¿Algo más? No, pero eso no es una explicación válida. Ah, bueno. Estamos hablando con relación a calor. Okay. Todo el diagrama con valores de Q total, Q efectivo, Q indicado, Q escape, es toda una relación. Eso ahí tenés que hacer un montón de cosas. No podés hacer una aplicación con la guitarra. Eso para los artistas. A ver. Ah, ¿arranco? Listo. ¿Cómo? Bueno, el rendimiento, para entenderlo, básicamente en general, es la capacidad que tiene de poder transformarlo en trabajo. En este caso, un motor. ¿Qué capacidad tiene de poder transformarlo, la energía química? Mirá escuchá lo que está diciendo. Escuchá lo que está diciendo. Es la capacidad que tiene el trabajo para hacerlo en calor. ¿Eso qué? Eso no es nada. Eso es un huevo grande así. No está diciendo nada, Lucas. Ok, no, le dije. ¿Qué tiene la capacidad? ¿La capacidad de qué? ¿La capacidad de quién? ¿De cómo? ¿De cuánto? ¿De qué? ¿Capacidad de qué? La capacidad que tiene el motor
de La transformar capacidad que la tiene el energía que motor. se le entrega. Bueno, le voy Claro. a poner al motor, le voy a poner en el agua y voy a ver qué sale. No es Bueno, en así. este caso, no, es la capacidad que tiene el motor de poder transformar lo que se le entrega para que genere un trabajo. ¿Qué se le entrega? Se le entrega un poder calorífico. ¿De dónde salió el mediante poder la combustión. calorífico? ¿Eh? De la combustión, de la, ¿La combustión de qué? y del combustible. En este caso estamos hablando de Y nunca pusiste el combustible. Eso hay que entenderlo claro, porque vos decís que hay que entenderlo. En realidad claro, no es pero así. No es así. No es, está mal explicado. Por eso te digo, la explicación de la estación de servicio está bien, pero para acá no. Acá no. Yo tengo una cantidad de calor equivalente al combustible entregado, una claro, cantidad de calor por el combustible entregado, y tengo después que ver cuánto tengo de calor recibido por el trabajo recibido o realizado. Calor. Tengo que convertir el trabajo en calor, Joule, todo ese trabajito que tiene usted de conversiones. Entonces tengo que ver a cuánto trabajo corresponde el calor entregado por el combustible que le entregué, a cuánto equivale el calor el combustible recibido o el trabajo recibido. Y eso lo comparo uno contra el otro y puedo sacar el rendimiento. Para lo cual ponemos Q con la letra que querramos, calor entregado QE, calor efectivo QF, EF, y hacemos todas las relaciones, todas las ecuaciones. claro. Y la relación me va a dar una relación que yo tengo que saber cuál es el rendimiento térmico y cuál es el rendimiento mecánico, y cuál es cada cual. No sé. ¿Sabés una cosa, Luca? ¿Vos Sí. conocés la fábula de la tortuga y el conejo? Sí, sí, ¿La conocés? obvio. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Jugaron una Sí, carrera, obvio. corrieron una carrera la tortuga y el conejo y la ganó la tortuga. ¿Sabés por qué? Porque Porque piensa, como la tortuga iba tan despacio, el conejo se iba a divertir por ahí y dice, total, después la alcanzo. Después, total, yo dos salto y la alcanzo. Y la tortuga siguió despacito, llegó al límite y cuando quiso acordarse no le alcanzó al conejo. ¿Por qué? Porque se confió mucho en su velocidad. Vos te estás confiando mucho en tu capacidad, pero se te están borrando, se te están borrando datos en el camino. Capotaste, saliste mal, no pudiste hacer rendimiento. Sí. ¿Te das cuenta? Esto es porque estás confiado, que vos ya lo hiciste a esto. Lamentablemente, esa confianza, lo dice bastante bien un refrán, la confianza mata al hombre. Y después ese se completa diciendo y embaraza a la mujer. Está bien, profe. Está bien. Es así. No, Lucas, no, cuídate, no va así. ¿Te das cuenta? No me hagas esto, porque además, si vos me decís todo, yo te apruebo con esas cosas que dijiste mal, todo el resto va a decir las cosas mal como le dijiste vos. Y está mal. Lo tengo que reprobar a todos. Entonces tengo que reprobarte a vos solo para que yo sepa que eso no se dice. ¿Estamos? Las partes de equivalencia, chicos, se hacen con calores. Yo no puedo, o llevo todo a caballo, o llevo todo a calor, o llevo todo a fuerza, pero tengo que comparar cosas iguales. Yo no puedo hacer un rendimiento mezclando chorizos con zanahorias. No va. Tiene que ser de igual magnitud, porque los rendimientos es un número sin magnitud. ¿Por qué? Porque porque se simplifica. Si tengo 7.000 calorías entregadas dividido por 4.000 calorías recibidas, yo divido 4 por 7 y me da rendimiento, y caloría desaparece, es un número. El rendimiento es un número, no tiene magnitud. ¿Pero por qué? Porque se simplifican las magnitudes, porque comparo magnitudes iguales. ¿Se entiende esto? No puedo decir el calor del combustible con los caballos, no puedo comparar eso, no puedo comparar el calor, que son calorías o joule, o como le quiera llamar, con HP. Son dos cosas distintas, no puedo hacer eso no existe. ¿Se entendió? ¿Todo lo entendieron? Sí, ahora entendí lo que se refería con los Q. Está bien. Es que no puedo comparar cosas distintas. No, no lo pensé así. Bueno, Pero pero tiene es razón. así como se dio en clase. Bueno, Claro. y respecto al consumo de aire,
Bueno, vos quedás en capilla. Ya terminé. ¿Falta alguno tomarle? No, ya tomé a todos los que están. Porque ya termina la hora. Voy a tomar lista ahora. Balbi. Presente, profe. Bien. Chambi. Presente, profesor. Sí. Chau. Presente. Correa, sí. Dalmau. Presente, profe. Delgado. Presente, profesor. Flores. No te salió la voz, Flores. Guzmán. Presente. Presente, Guzmán. Herrera. Ahí está cantando el presente un perro también. Herrera. No vino. Langer. Ya te vi. Presente, profesor. Lobos. Ya te vi. Lobos. Presente, profesor. Ya te vi. Presente. Sí, ya te vi. Matiac o Matillac. Presente, profesor. Presente. ¿Me ve? Ahí Hola. está. Sí, ya te vi. Robles, no vino. Rodríguez, no vino. Romero, no vino. Toldi, ya te vi. Acá, profe. Vega Presente, profesor. y Vergara. Presente, profesor. ¿Alguno pendiente de examen o de presencia? A mí no me nombró profe Daza. Daza, ¿dónde estás, Daza? A ver. Daza, sí. Que vos saliste reprobado. Vos. Sí, profe. Escúcheme un poquito. Porque no tengo ganas de conectar la pantalla de la tablet porque ya estamos en la hora. Pero lo voy a repetir después gráficamente con la tablet. Pero para que se entienda el tema de aire con los motores. Profe. Los motores funcionan con una cantidad de aire. Vamos a imaginar el cilindro completo y lo vamos a representar con un círculo. Háganse un círculo, si quieren un papel o imaginario, bien. Ese es un círculo, un diagrama de Bloch. Eso quiere decir que tiene toda esa cantidad de aire dentro del cilindro. ¿Estamos ahí? Bien. Yo tengo un poquito de combustible. Le echo para arrancar el motor un poquito. Es tan poquito que lo voy a representar en un círculo más chiquito adentro de ese círculo grande. ¿Estamos? Un circulito chiquitito del círculo grande, ese es el combustible para arrancar. ¿Tengo exceso de combustible? No. ¿Tengo exceso de qué? De aire. De aire. Aire. Ahora empiezo a acelerar y el círculo chiquitito, el de aire del cilindro sigue siendo siempre el mismo, pero el de combustible empieza a crecer. ¿Estamos? Sí. ¿Sigue habiendo combustible? Sí, va bien, perfecto, porque me sigue sobrando combustible. Ahora, ese chiquitito lo sigo haciendo crecer, me va consumiendo más aire, ahora tengo un problema, que el aire que tengo está al límite de combustible, o sea, ya estoy en la relación estequiométrica justa. Hasta ahí estoy bien. ¿Cómo son los humos ahí? Transparente. Si yo ahora me excedo en el combustible, el círculo del combustible va siendo ya casi al límite de lo que puede ser, me va a faltar aire, que es la carga máxima. Es ahí donde empieza a aparecer el humo pardo o marrón. Ese se llama límite de carga máxima. En el límite de carga empieza a aparecer el humo pardo, el marrón. Sí, esa es la carga máxima, humo pardo. Ese valor se considera carga máxima y no se debe usar nunca. Eso se ve en el banco de prueba. De ese valor se baja un 10% y se considera que es la carga máxima. Okay. O sea, me da 100, le bajo el 10, me dará 90, esa es la carga máxima. Que yo estipulo para poder decirle al que le vendo motor, mirá, no te pases de esto, que es la que me dio en el banco menos el 10%. No hay que Y llegar al después, humo pardo. esa se llama carga máxima unihoraria, se llama esa. Es la máxima que puedo tener. Pero el tipo me va a decir, bueno, pero trabajo ahí. No. Vos tenés que tener un margen. Le saco un 10% más y esa es la marcha constante máxima. Quiere decir que para la del humo pardo le bajo el 20% y tengo la marcha de funcionamiento constante. Perfecto.
Yo le puedo hacer una consulta que me quedó sobre el humo blanco. Sí. ¿Vio el que es el humo blanco, pero por combustible, no el que es por agua? Sí, es vapor de combustible. ¿Qué sería? Que es como que el combustible llegó a combustionar, pero no se mantuvo, o que le faltó No, aire no para llega, poder combustionar bien. no enciende. Es No como sería un enciende, está flashpoint. crudo, está crudo. Es como echar Claro. gasoil a una pieza caliente, nada más. Creo que con ese tipo de humo, dijo usted, profe, que podía haber un incendio en el colector de escape, Claro, ¿no? ese humo con una chispa y el aire se puede prender fuego. Profe, le hago una consulta. En algún momento, no sé si con respecto a este tema, pero ¿llegaremos a dar carburación o algo de eso? ¿Llegaremos a qué? A dar carburación. Carburadores. Carburación lo voy a dar al final si da el tiempo. Porque hay un solo motor a bordo y es de 2 tiempos. Y es demasiado simple para perder tiempo en la carrera. Si me dan los tiempos, les doy carburador. Es una pavada igualmente. Quedan menos Pero hay minutos, que dar profe. todo el... Hay que poner, sí, pero ya terminamos, porque ya estamos terminando el día. Porque la carburación tiene que hacer uso de un aparato que es el carburador más un sistema eléctrico. Entonces no se da solo carburación, se da la chispa, se da el sistema eléctrico, la alimentación, los disyuntores, entran muchas particularidades y me hace perder mucho una clase, porque además le cuesta entenderlo.